La mayoría de los diagnósticos concernientes al sistema de aire están relacionados con quejas por baja potencia, humo negro o ambas. En esta sección veremos algunas de las revisiones del sistema de aire que se efectúan para ambas quejas. Solamente cubriremos segmentos de estos procedimientos. Consulte el Manual de Diagnóstico de Fallas y Reparación para procedimientos más detallados. Para muchas de las pruebas del sistema de aire que vamos a discutir, el motor se debe operar en velocidad y carga nominales, usando un dinamómetro o efectuando una prueba de camino. Una fuente probable de un síntoma de baja potencia o de humo negro es una restricción en el filtro de aire. Un indicador de restricción instalado en la tubería del aire de admisión indica la restricción del filtro. Este dispositivo fija la lectura en la restricción más alta. Esto permite que el indicador se pueda leer en cualquier momento. Si no está instalado un indicador, instale un manómetro de columna de agua en la tubería de admisión. Revise la presión de vacío con el motor operando a velocidad y carga nominales. La restricción en el filtro no debe exceder de 10 pulgadas de agua con un filtro limpio o de 25 pulgadas de agua con un filtro usado. Si sospecha de un problema en el sistema de aire, una revisión de la presión del múltiple de admisión verifica el problema, ya que la mayoría de los problemas del sistema de aire reducen dicha presión. La presión del múltiple de admisión se puede monitorear usando la herramienta de servicio Insight. Opere el motor a velocidad y carga nominales y revise la presión de múltiple de admisión del turbocargador. Consulte la información de servicio de la correcta presión de múltiple de admisión para el código de ESM de su motor. Si sospecha de daño al turbocargador, quite la tubería de admisión y de escape e inspeccione el turbocargador por contacto con la carcasa o juego axial excesivo. Si la presión del múltiple de admisión está fuera de rango, sea muy alta o muy baja, y el turbocargador está equipado con compuerta de desahogo, la compuerta de desahogo puede estar funcionando mal y deberá revisarse su correcta operación. En algunas aplicaciones, debe desmontarse el turbocargador del motor para hacer la prueba del actuador. Para verificar que el actuador de la compuerta de desahogo esté funcionando apropiadamente, conecte un suministro de aire regulado al actuador de la compuerta de desahogo. Instale un micrómetro para medir el recorrido de la varilla del actuador. Aplique 32 psi de presión al actuador. La varilla debe moverse aproximadamente media pulgada. La compuerta de desahogo se ajusta en fábrica y no debe reajustarse en campo. El Manual de Diagnóstico y Reparación de Fallas proporciona detalles y especificaciones adicionales para inspeccionar la operación de la compuerta de desahogo. Una contrapresión excesiva en el sistema de escape también puede ocasionar una reclamación por humo negro o baja potencia. La especificación máxima de contrapresión de escape es típicamente de 3 pulgadas de mercurio. Una prueba de fuga mide qué tan bien retiene la presión el núcleo del enfriador de carga de aire. Esto se realiza tapando el lado de entrada del enfriador y presurizando el núcleo desde una conexión de suministro de aire regulado en el lado de salida. Consulte el Manual de Diagnóstico y Reparación de Fallas para los pasos y especificaciones de este procedimiento. Para revisar la caída de presión a través del enfriador de carga de aire, compare la presión en el codo de la salida de compresor del turbocargador y la presión en el múltiple de admisión. La lectura de la presión en la salida del turbocargador se puede tomar usando un medidor Fluke y un transductor de presión. La lectura de la presión en el múltiple de admisión se toma del sensor de presión usando Insight. Antes de efectuar esta prueba, asegúrese de que la lectura del medidor Fluke y la lectura de la presión del múltiple de admisión están coordinadas, revisándolas sin arrancar el motor y asegurándose de que ambas lecturas sean aproximadamente iguales. Con el motor a velocidad y carga nominales, la caída de presión en el múltiple de admisión no debe exceder la especificación de 6 pulgadas de mercurio. Confirme la eficiencia del enfriador de carga de aire midiendo la diferencia entre la temperatura del aire ambiente y la temperatura del aire de admisión en el múltiple.
Instale un termopar cerca de la entrada del filtro de aire para medir la temperatura del aire ambiente. Utilice Insight para leer la temperatura del aire de admisión. Sin embargo, antes de usar Insight para esta prueba, revise la lectura de la temperatura del aire de admisión cuando el motor esté frío, para estar seguro de que las lecturas del sensor y el termopar son consistentes. Efectúe una prueba de camino con el motor a potencia pico y una velocidad vehicular de 30 millas por hora o mayor. Registre la temperatura del múltiple de admisión y la temperatura del aire ambiente. Calcule el diferencial de temperatura restando la temperatura de aire ambiente de la temperatura del múltiple de admisión. El diferencial máximo de temperatura es de 50 grados Fahrenheit. Si el diferencial de temperatura es mayor que la especificación, revise el enfriador de carga de aire por suciedad y desechos en las aletas y límpiela si es necesario. Algunos motores ISM están equipados con un control de 4 pasos de la compuerta de desahogo. Veamos algunas de las características de operación propias de este componente. Cuando la presión del múltiple de admisión está debajo de 20 a 25 pulgadas de mercurio, el SM bloquea los solenoides en su posición actual. El SM no cambiará la señal enviada a los solenoides hasta que la presión del múltiple de admisión se incremente por arriba de este nivel. Si la presión del múltiple de admisión está por debajo de 5 pulgadas de mercurio por un periodo de 2 minutos, el SM desactiva ambos solenoides. Si sospecha de una falla del control de 4 pasos de la compuerta de desahogo, se puede desconectar los solenoides. Esto ocasiona que el bloque de control vaya por default al paso 2. Esto proporciona el segundo nivel más bajo de presión del múltiple de admisión. Aunque esto limita la presión del múltiple de admisión, el vehículo puede operarse hasta que se corrija la falla. El control de 4 pasos de la compuerta de desahogo se puede desensamblar parcialmente, lavarse y secarse. Sin embargo, no remueva las boquillas, ni inserte ningún objeto metálico dentro de los orificios en un intento de limpiarlos.